Nunca te amé. Adrián leyó la frase una última vez antes de presionar enviar. Su reflejo en la pantalla del teléfono parecía el de un extraño, mandíbula tensa, ojos fríos, una seguridad que no nacía de la certeza, sino del orgullo. Durante unos segundos, sostuvo el dispositivo en el aire, como si el peso de esas 3 palabras fuera mayor de lo que estaba dispuesto a admitir. Luego, lo hizo. Enviar. Bloquear. Eliminar. 3 acciones rápidas, casi mecánicas. Como cerrar una puerta sin mirar atrás. El silencio que siguió no fue inmediato. Primero vino el eco de su propia respiración, acelerada. Luego, el ruido lejano de la ciudad entrando por los ventanales de su oficina, autos, bocinas, vida. Pero dentro de él, nada. O eso creyó. Clara estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina cuando el mensaje llegó. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente el vidrio, como si quisiera advertirle algo. Había preparado café, pero no lo había probado. Llevaba más de 1 hora mirando el teléfono, esperando una respuesta. No sabía exactamente qué respuesta. Tal vez una disculpa. Tal vez una explicación. Tal vez una mentira piadosa que le permitiera seguir creyendo. Cuando la pantalla se iluminó, su corazón dio un salto involuntario. Leyó. Nunca te amé. No hubo más. Ni un lo siento. Ni un es mejor así. Ni siquiera su nombre. Solo eso. Durante un instante, el mundo pareció detenerse. El sonido de la lluvia desapareció. El aire se volvió pesado. Sus dedos, que sostenían la taza, comenzaron a temblar levemente. Pero Clara no lloró. No de inmediato. Dejó el teléfono sobre la mesa con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo más dentro de ella. Luego se recostó en la silla y cerró los ojos. Y entonces lo entendió. No era solo el mensaje. Era todo lo que había venido antes. Las llamadas que él ya no devolvía. Las cenas canceladas. Las miradas distraídas. Las palabras a medias. El momento exacto en que ella dejó de ser una prioridad y se convirtió en una costumbre, y luego, en un estorbo. Las lágrimas llegaron en silencio, deslizándose por sus mejillas sin dramatismo. No eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de cierre. Porque en ese instante, Clara tomó una decisión que cambiaría su vida. No iba a suplicarle. No iba a rogar por migajas de amor. No después de haber dado tanto. 3 años antes, la historia había sido completamente distinta. Adrián no era el hombre poderoso que ahora aparecía en revistas. Era un joven lleno de ambición, sí, pero también de dudas. Su empresa era poco más que una idea, un proyecto que muchos consideraban imposible. Excepto Clara. Ella había creído en él desde el principio. Cuando nadie más lo hacía. Cuando sus amigos le decían que buscara algo más seguro. Cuando los inversionistas rechazaban sus propuestas sin siquiera escucharlas. Clara se quedó. Trabajaba largas jornadas en una agencia de diseño y aún así encontraba tiempo para ayudarlo. Revisaba sus presentaciones, corregía sus errores, lo animaba cuando quería rendirse. Esto va a funcionar, le decía, mirándolo directamente a los ojos. Porque tú no sabes rendirte. Y él le creía. No porque confiara en sí mismo, sino porque confiaba en ella. Hubo noches en las que compartieron una sola comida porque el dinero no alcanzaba. Hubo días en los que el estrés los consumía. Hubo discusiones, claro. Pero también hubo risas. Momentos pequeños, insignificantes para el mundo, pero enormes para ellos. Hasta que todo empezó a cambiar. El primer gran contrato llegó como una explosión. De repente, Adrián pasó de ser un desconocido a alguien con potencial. Las llamadas comenzaron a multiplicarse. Las reuniones se volvieron constantes. Las oportunidades, infinitas.
Y con ellas, llegaron nuevas personas. Gente elegante, segura, acostumbrada al éxito. Personas que hablaban de millones como si fueran centavos. Personas que miraban a Clara como si no perteneciera a ese mundo. Al principio, Adrián intentó equilibrarlo todo. Pero el equilibrio no duró. Poco a poco, Clara dejó de estar en el centro de su vida. Sus conversaciones se volvieron superficiales. Sus encuentros, escasos. Sus miradas, distantes. ¿Estás bien?, le preguntó ella una noche. Sí, claro, respondió él sin apartar la vista del portátil. Solo estoy ocupado. Ocupado. Esa palabra se convirtió en una barrera entre ellos. La noche que todo se rompió, Clara ya no pudo más. ¿Todavía me amas?, preguntó, con una calma que escondía semanas de dolor. Adrián levantó la mirada, sorprendido. No esperaba esa pregunta. No en ese momento. No de ella. ¿A qué viene eso?, respondió, evasivo. Solo responde. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Y aunque él no dijo nada en ese instante, esa misma noche escribió el mensaje. Nunca te amé. Después de eso, Clara desapareció. Cambió de número. Se mudó. Renunció a su trabajo. Cortó todos los lazos con el pasado. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. Y Adrián siguió adelante. O al menos eso creyó. 3 años después, su vida era exactamente como la había imaginado. Éxito. Dinero. Reconocimiento. Su empresa era una de las más importantes del sector. Su agenda estaba llena. Su nombre abría puertas. Pero había algo que no encajaba. Las noches eran demasiado largas. Las conversaciones, demasiado vacías. Las personas, demasiado reemplazables. Nada era suficiente. Y aunque nunca lo admitió en voz alta, había momentos en los que pensaba en ella. En Clara. En su risa. En su forma de mirarlo cuando todo parecía perdido. Pero esos pensamientos eran breves. Los empujaba lejos. Hasta aquella noche. El evento benéfico era uno más en su lista. Luces, cámaras, música suave, copas de cristal. Todo perfectamente calculado. Hasta que la vio. Al otro lado del salón. Clara. No había duda. El tiempo pareció detenerse. Su corazón, que ya no reaccionaba a nada, dio un golpe inesperado. Ella estaba diferente. Más segura. Más fuerte. Más completa. Y en ese instante, Adrián sintió algo que no había sentido en años. Miedo. Porque por primera vez, no sabía si aún tenía un lugar en su vida. Parte 2. El precio de lo que no supo valorar. Adrián no se movió de inmediato. Se quedó allí, observándola, como si cualquier paso en falso pudiera hacerla desaparecer. Había pasado años sin verla, convenciéndose de que era solo una parte cerrada de su vida. Un capítulo terminado. Pero verla ahí, tan real, tan presente, desarmó esa ilusión en segundos. Clara reía con las personas que la rodeaban. No era una risa tímida ni contenida. Era libre. Natural. Como antes, pero distinta. Más fuerte. Ya no era la mujer que esperaba su atención. Era alguien que no la necesitaba. Ese detalle lo golpeó con más fuerza que cualquier recuerdo. Finalmente, respiró hondo y caminó hacia ella. Cada paso era pesado, como si el suelo se resistiera a dejarlo avanzar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, dijo su nombre. Clara. Ella giró. Sus ojos se encontraron. Y en ese instante, Adrián entendió algo que nunca había querido aceptar. Ella ya no lo veía de la misma manera. No había amor.
No había dolor. Solo, paz. Adrián, respondió ella, con calma. Ese tono, tan neutral, lo descolocó más que cualquier reproche. No esperaba verte aquí, dijo él. Yo tampoco, contestó ella. Pero aquí estamos. El silencio se instaló entre ellos, incómodo, pesado. Adrián buscó algo que decir, algo que rompiera esa distancia invisible. «¿Te ves bien?», murmuró finalmente. Clara sonrió levemente. «Gracias». Nada más. Antes, ella habría añadido algo más. Una pregunta. Una emoción. Ahora, no. He pensado en ti, soltó él de repente. Era la verdad. Pero sonó débil. Clara inclinó ligeramente la cabeza. Imagino que no mucho. No fue un ataque. Fue un hecho. Y dolió más por eso. Más de lo que crees, insistió él. Clara, lo que dije, ese mensaje. Ella levantó una mano, deteniéndolo. No hace falta. Si hace falta, respondió él, con urgencia. No era verdad. Clara lo miró fijamente. Entonces fue peor. Adrián frunció el ceño. ¿Por qué? Porque si no era verdad, elegiste decirlo de todos modos. El silencio que siguió fue brutal. Estaba perdido, intentó explicar. Todo estaba pasando muy rápido. No supe manejarlo. Lo sé, dijo ella suavemente. Esa respuesta lo sorprendió. ¿Lo sabes? Sí, asintió. Pero eso no cambia lo que hiciste. Adrián bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta. Te amé de verdad, continuó Clara. Cuando no tenías nada. Cuando nadie creía en ti. Él cerró los ojos un instante. Cada palabra era un golpe. Y tú, añadió ella, decidiste que eso no era suficiente. No, negó él rápidamente. Yo solo, no entendía lo que tenía. Clara lo observó en silencio. Exacto. Esa palabra, tan simple, selló todo. Ahora lo entiendo, dijo Adrián, casi suplicando. Entiendo lo que perdí. Clara asintió. Me alegra. Pero no había emoción en su voz. Dame otra oportunidad, pidió él, finalmente. Ahí estaba. La petición que nunca pensó que haría. Clara lo miró con una mezcla de ternura y distancia. Adrián, dijo con suavidad, yo ya no soy la persona que conociste. No importa, respondió él. Podemos empezar de nuevo. Ella negó lentamente. No funciona así. ¿Por qué no? Clara respiró hondo. Porque yo ya aprendí a vivir sin ti. Esa frase cayó como un golpe seco. ¿Hay alguien más?, preguntó él. Clara sostuvo su mirada. Sí. No hubo duda. No hubo vacilación. Y en ese instante, Adrián sintió como todo lo que había construido, perdía sentido. No su empresa. No su dinero. Sino su vida. Porque entendió algo demasiado tarde. El éxito no reemplaza lo que se pierde por orgullo. Lo siento, murmuró. Clara asintió. Yo también lo sentí. Y esta vez, en su voz sí hubo emoción. Un eco lejano de lo que fue. Durante mucho tiempo. Eso fue peor. Porque significaba que ella había sufrido. Y que él no estuvo ahí. Cuídate, Adrián, dijo finalmente. Se giró. Y comenzó a alejarse. Él no la detuvo. No porque no quisiera. Sino porque sabía que ya no tenía derecho. La vio desaparecer entre la multitud, sintiendo como el vacío crecía dentro de él. Y por primera vez en su vida, entendió el verdadero costo de sus decisiones. No todo se puede recuperar. No todo se puede comprar. Y algunas palabras se quedan para siempre.
Especialmente aquellas que destruyen lo único que era real. Porque 3 años después, finalmente entendió a quien había perdido. Y ya era demasiado tarde.